está experimentando con seres humanos. Y cuando el personaje que acompaña a Will Smith le pregunta, ¿qué le estás haciendo? Ah, un experimento. Va a morir, pero quiero saber qué pasa. O sea, con absoluta tranquilidad y frialdad. O sea, La escucha. deshumanización total. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundos Literarios. Estamos en el episodio 6, analizando y compartiendo el libro de Soy Leyenda de Richard Matheson. ¿Qué tal, Marcela, mi partner en este proyecto? ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Bien, bien, o sea, pues, recuperándome después de estar leyendo el libro y algunos tramos que son bastante cruentos, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, en Pero realidad sí. vamos a analizarlo directamente. Quiero plantearte esta dinámica, ¿no? Una, entender el libro desde la perspectiva del mismo personaje, ni siquiera del autor, sino del personaje, metiéndose Ujú, en las escenas y viendo un poco con Robert Neville lo que le ocurre, ¿no? Y luego ujú, detenernos un momento y saber, tratar de explicar qué le está pasando, ¿no? El ujú, aspecto literario, porque ni tú y yo somos literatos acá, ¿no? Solo somos ujú, neófitos en la ciencia ficción que queremos entender un poco la naturaleza humana que hay ujú. detrás del personaje también, ¿no? Somos simplemente gente curiosa. La gente curiosa puede conversar. Ujú, Exacto, ¿no? Y queremos despertar también en la gente la gana de leer, ¿no? De disfrutar la lectura. Es maravilloso. Uno se mete en los recónditos imaginaciones de alguien que escribió esto en el año 54, ¿no? Estamos en 2023. sí. Podemos entenderlo, ¿no? ¿De qué? Ujú, Vamos, Alonso, ahí dice. Él ya había logrado aislar la casa y consiguió otro auto, porque le habían destrozado su auto la vez pasada, ¿no? sí. Él vino de visitar a Virginia porque su reloj se había malogrado y bueno, en una bataola de Casi se situaciones, muere, o sea, fue casi se muere. tremenda odisea. Exacto, exacto. Y vio cómo el auto que tenía pues lo habían destrozado, ¿no? Sí, y eso es una pregunta que tengo, perdón que te interrumpa. Ahí decía en el libro, él no, o sea, él solo había manejado Jeep Willys, por cierto, me encantan las Jeep. eh, Jeep Willys y no, no había ningún otro lugar donde conseguir Jeep Willys y no estaba dispuesto a experimentar con otros carros. Bien. Y yo era como, o sea, eso me puso a pensar como, hey, señor Neville, casi lo matan, ¿sí o no? Eh, está, sí, entiendo que los otros autos estaban malogrados, pues por obvias razones, pero el decir, ah, no, no voy a experimentar, ese es el único Willis que hay en la ciudad, pero prefiero buscarme otro en otra ciudad porque no quiero experimentar con otros carros. O sea, señor, ¿por qué? Yo Ángel, creo que Ángel, ¿tú qué puedes conectarte con la mente de él mejor que yo, que eres un poquito más empático? ¿Por qué? O sea, yo no le encuentro el sentido a eso. yo creo que hay ciertas manías, hábitos que se convierten casi en irracionales porque te dan seguridad, ¿no? Y él consideraba que esa marca de auto pues le daba seguridad, ¿no? Más allá de la seguridad de hecho o real que le podría dar una seguridad más emocional, ¿no? Es Ujú. como los artificios del tocar madera, ¿no? De la patita de conejo, ¿no? Ah, yo Ese todavía tipo toco de cosas, madera. ¿no? Yo todavía toco madera, es muy normal para mí. Pero Claro. yo estaba interpretándolo solo desde lo práctico, o sea, porque la Jeep Willys es un vehículo utilitario muy bueno. En mi país es el vehículo por excelencia de la zona cafetera. Cuando se van a transportar los bultos de café, eso es en Jeep Willys. Si vas a subir el cerro del Cocora, que tienes que atravesar una zona montañosa, te llevan es en Willys. Y en los festivales que hacen allá, hacen incluso desfiles de Willys cargados de café. O sea, son cosas, uno dice, uno los ha visto en operación y uno entiende que son vehículos confiables. Pero, o sea, si tu vida está en peligro y estuviste a punto de morirte el día anterior, yo creo que, al menos yo pienso que le habría dado la oportunidad también a otra marca de auto, a menos que diga, es que ya sé de pronto cómo lidiar con este, cómo equiparlo rápido, mientras que con el otro tengo que hacer ajustes, eso podría entenderlo, pero aún no me queda claro. Yo creo que la seguridad de las personas no solo se da de manera material, sino también de manera eh, en la psique, ¿no? En la psique humana también necesita seguridad, ¿no? Y creo que hay ciertos tótems que tenemos nosotros que hace que
nos genere cierta seguridad, ¿no? Como la foto de la abuelita que uno guarda en la billetera o la imagen de algún santo que aquellos que son creyentes lo guardan, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Creo que su Jeep era su tótem, ¿no? Y hay que respetársela a Neville, ¿no? En realidad, ¿no? Ve, no Y lo había aquí, visto así. y partiendo, o sea, a partir de esto, esta renovación de su tótem, porque eso es lo que hace, una renovación, él también empieza a renovarse, ¿no? Empieza a consumir menos alcohol, ¿no? Mejora su sueño, y se dedica, miren cómo es, ¿no? Él se dedica ahora a investigar, a tratar de dar una explicación científica del por qué pasó esto de la condición de los vampiros, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuán importante esto de la ciencia? Ahora sí, haremos un paréntesis. ¿Cuán importante es el uso de la ciencia para reducir la incertidumbre? ¿Te parece importante, Marcel? No sé si contestarte desde la emoción o responderte racionalmente. ¿Cómo querés que te responda? Emocionalmente, responde, a ver. Vos me estás hablando en serio. O sea, sí, la ciencia se ha consolidado como básicamente como un proceso de pensamiento, bueno, más que todo una rutina de pensamiento que nos ayuda a interactuar con el entorno de una manera objetiva. Entonces, cuando sabemos o cuando modelamos todo un proceso de indagación empleando métodos que ayudan a reducir la carga, el sesgo o los elementos pues, que uno puede agregarle también a una situación y empiezan a mostrar hechos, uno empieza a sentirse más tranquilo, porque sabe que no es uno el que está empujando las cosas a que sean, no es un asunto de fe o no es un asunto de esperanza o de desesperación, sino que la naturaleza está hablando por sí misma y te está diciendo, así nos estamos comportando. Claro, Entonces yo creo que la ciencia para reducir la incertidumbre no tiene un papel fuerte, sino uno fundamental y ayuda en realidad a hacer que las personas podamos ver más allá de nuestros miedos, claro, pienso. claro. Ojo, no quiero afirmar con esto que la ciencia anule la incertidumbre. Eso jamás, porque dejaría de ser ciencia, se convertiría en religión, ¿no? Siempre va a Tienes razón. generarse una incertidumbre porque la ciencia hace eso consigo misma, ¿no? Es un Siempre sistema se está recurrente. revisando. Claro. Exacto. ¿No? Sin embargo, Neville incorpora eso a su vida cotidiana, ¿no? Y trata de explicarlo sin ser científico, ¿no? A partir de la observación objetiva, más o menos objetiva, ¿no? Pero después quiero llevarte a otra escena concreta aquí de Neville, cuando recuerda a su esposa, a Virginia. Ay, no, esa parte duele. Sí, Esa ¿no? parte duele. Uy, sí. De la enfermedad, cómo la va cansando, porque decir me siento cansada, ¿no? No sé qué me pasa, pero me siento cansada y como esa escena misma de una vida cotidiana, que él se iba a levantar a ir a trabajar, iba a prepararse desayuno, ¿no? La niña iba a ir al colegio, pero ella ya estaba mal, ¿no? Virginia ya estaba mal, ¿no? ¿Cómo afrontar algo así con una persona que tú amas y que sabes que la gente se está muriendo por un virus como ese y que se puede morir tu pareja, ¿no? Persona que uno ama. Debe ser muy fuerte, ¿no te parece, Marce? Sí. O sea, y el ver, básicamente, al menos como yo lo percibí, él era consciente de lo que estaba pasando, pero estaba en negación. Sí, Él sí, estaba en sí. negación, porque si somos así, ¿cómo lo puedo decir? Puedo decirlo como ser objetivos y por el otro lado decir ser odiosos, porque uno Mm, suena odioso cuando toca las emociones de otro. Eh, o sea, él tuvo todo ese tiempo para hacer duelo, porque él veía que estaba pasando, claro, pero estaba en negación. Él decía, esto va a cambiar, pero él mismo decía, mientras conversaba con Virginia, él comentaba qué pasaba. Las bacterias ganaron la guerra, esto se está propagando, las tormentas de arena están más fuertes, o sea, estaba describiendo hechos, pero no podía ver lo que estaba pasando. Curiosamente pudo ver el panorama completo ya tarde y con la ciencia, usando elementos científicos para encontrar qué pasó. Ahí sí pudo ver toda la relación entre los distintos hechos que describió casualmente con su esposa.
y se dio cuenta de que tenía todo al frente. Eso creo que le pudo haber dolido más, no solamente el duelo de haber perdido a su esposa y perder a su hija, sino el darse cuenta de que tuvo todo para poder resolverlo, pero se dio cuenta tarde de que podía resolver. Sí, sí. Y no sé si entendí bien la escena en la cual su hija muere, Katy, y se la quitan para ir llevarla a quemarla, ¿no? Y lo atrapan a Mm, él, ¿no? Unos hombres encapuchados, lo describe así sí, Matheson, ¿no? Pero, y le arrebatan de los brazos a su hija para llevarla a la hoguera. para que. No, yo ahí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Ujú, Am, yo leí esa parte y me acordaba de los 2 últimos años que hemos pasado con la pandemia, ¿no? Por lo sí, menos en mi país que hemos roto cualquier tipo de estadística de muertes, ¿no? De personas que he conocido cercanas a mí, que no sabían a dónde llevar a sus a sus familiares que eran pacientes porque mi se país morían, también. no tenían oxígeno. Lo único que le decían al hospital, llévala a su casa, pero no tengo oxígeno. O sea, era una cosa de locos aquí en mi Sí. país. No sé cómo fue ya, ¿no? Oh, en Y cuando Colombia leía esto, también. Mattison, yo decía, Mattison está escribiendo mi año, el 2020, 2021. O sea, ¿qué le pasó? ¿No? En Colombia, por ejemplo, lo que pasó en algunas partes, especialmente en la costa, era que la gente moría y por supuesto los cadáveres había que sacarlos cumpliendo con ciertos protocolos para mantener a las otras personas a salvo. Había tantos que tenían que ponerlos en contenedores, la cadena de frío no se podía respetar, entonces el riesgo era inmenso. Sí, Entonces uno decía, cuando mencionaban esa escena, claro, yo también pensé, toda la cantidad altísima de muertos que hubo, que, y donde básicamente, me estoy dando cuenta de que uso mucho la palabra básicamente, tengo que cambiarla por otra. Y prácticamente los que quedaban vivos sabían que habían sido contaminados de una u otra manera, trataban como de cumplir el protocolo, pero a la vez no podían hacerlo porque los medios eran limitados, estaban pidiendo a otras personas que llevaran a sus muertos para que los incineraran, otros se rehusaban a que sus muertos se fueran, que fue lo que le pasó a Neville, claro. y que cuando le arrebataron a su niña y él empezó a gritar, él dijo, no puedo dejar que se lleven a mi esposa, y eso a mí me confundió un poquito. No sé si es mi visión del mundo, pues, pero creo que si hubiera sido yo, tal vez me habría aferrado más al cuerpo de mi hija que al cuerpo de mi pareja. O sea, porque él no peleó por recuperar a la niña, él peleó por no dejar que enterraran a la esposa, porque la esposa y no a la niña. Yo creo que al comienzo, cuando él no pelea tanto por su hija, fue por la sorpresa, ¿no? Yo creo que se sorprendió que le hicieran eso, ¿no? Ujú. Y acá en la pandemia se sorprendía que ni siquiera te entregaban los restos, ¿no? Porque de frente al hueco, ¿no? Claro, Porque no a las podían cosas. entregarte los restos. O sea, no había, para aquellos que son creyentes, una cristiana sepultura que te da un consuelo psicológico también, ¿no? Esa Ujú. circunstancia que describe Matheson, el no querer enterrar a Virginia, el llevársela, ¿no? Llevársela a otro, el que no la quiere que la quemen, perdón, llevársela a enterrarla a otro lado, no él solo, Sí. ¿no? Una cosa bastante dura, francamente, ¿no? No, Entonces, es que es duro, es duro. Lo que claro, me pone a pensar a mí es, pues, por supuesto yo no tengo la autoridad moral para decir eso, pues porque no soy madre, sí, o sea, no tengo, aunque soy docente y soy tía y puedo imaginarme, pero no me puedo comparar con lo que puede sentir un padre o una madre. Pero en mi imaginario, yo diría, bueno, mi pareja, mi compañero de vida, eh, o sea, vivió conmigo y listo, bien. Pero es que mi hijo, mi hija, digamos, es como también tiene mucho de mí. O sea, yo creo que mi apego sería más por la niña que por la pareja. Más es fácil, posible, sí. habría peleado por esta y seguramente mientras peleo por esta se llevan a la otra, pero, o no sé, será que es porque como me crié en una familia muy maternal, tal vez no, lo veo así. Por eso te digo, vos sos un poco más objetivo que yo en ese sentido, porque yo estoy hablando desde las vísceras.
puedo comprenderlo, ¿no? Puedo comprender tu punto de vista realmente, ¿no? Ujú, Hay varios aspectos que Mattison pone así en el libro y que a uno lo hace cuestionar cosas y puntos de vista, ¿no? ujú, Hay otra escena más donde Neville en su proceso de científico hace experimentos con los vampiros, o sea, con los seres humanos, ¿no? Los expone a la cruz, por ejemplo, ¿no? Y los hace sufrir, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Cuando vimos la película de Soy Leyenda en la versión de Hollywood de Will Smith, él también hace lo mismo, o sea, esa parte sí la recrean, pero en un laboratorio con mayor cuidado, científico, ¿no? Más moderno, pero la ujú. esencia es la misma. Está experimentando con seres humanos y cuando el personaje que acompaña a Will Smith le pregunta, ¿qué le estás haciendo? Ah, un experimento. Va a morir, pero quiero saber qué pasa. O sea, con absoluta tranquilidad y frialdad, no sé, La cuando lo escuchaba. deshumanización total. Y lo describen en el libro también. Dice Sí, que Neville mencionaba, pero es una persona, o sea, antes era como yo, o sea, antes era como yo, un intento de humanizar. Y claro. luego dice, sí, pero ahora, si pudiera, me mataría con gusto. Entonces se utiliza el instinto de supervivencia como, como forma, como pretexto para la deshumanización. Y la diferencia entre el Neville de la película y el Neville del libro básicamente consiste en que este maneja todo como un científico, pues con todos los protocolos. Este es un científico rudimentario. O Ujú, sea, puede mostrar intentos de indagación estructurada, eh, pero muestra mayor variedad. O sea, este trabaja con una misma muestra todo el tiempo, que fue alguien a quien capturó y mantuvo amarradita y todo. El otro, el del libro, tiene varias muestras. sí. Y en la película, yo no recuerdo, por favor corregime, no recuerdo que él haya trabajado con los símbolos, No, único, no hay simbología ahí. solo en Hay el una libro. alusión a Dios en una discusión con su contraparte en el personaje de la película, cosa que Sí, no lo toca Mattison. Mattison no toca esa versión no, divina, no da elementos ahí, ¿no? no, no, pero Pero sí no. hace una alusión bacana, ¿sabes cuándo? Pues él menciona cuando pone a esta chica, porque mencionan, y eso es algo que él dice, que él se dio cuenta mientras experimentaba que siempre experimentaba con mujeres. Sí. Entonces, eso me dejó pensando, porque una de dos, o quienes más, había abundancia de mujeres ya infectadas, lo que sea, o dos, los hombres infectados o no se ocultaban mejor y las mujeres quedaban ahí a la vista, o tres, no los oscuros, pues sí, los infectados atacaban más fácilmente a los seres más vulnerables, recordemos la época en la que estamos, que eran mujeres, animales y niños, o cuatro, había un sesgo en el que se veía a la mujer como objeto del cual el hombre podía disponer. Recordemos que estamos hablando de la época post-guerra mundial. Exacto, exacto, ¿no? Sí. Ujú. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, unos segundos, y regresamos en unos segundos. Bien, estamos en Mundo Literario, estamos en el episodio 6, hablando sobre el libro de Soy Leyenda, la parte 2, el libro Soy Leyenda de Richard Matheson. Quiero explorar otro elemento que también explora Matheson, que es el uso de la estaca, ¿no? Cuando Sí, usa la estaca, se da cuenta que en algunos, no sé si me quedó claro, ¿no? Vampiros que murieron y volvieron a la vida, a la supuesta vida, pues siguen muertos, al momento de clavarlos con la estaca se volvían polvito, se deshacían, se ¿verdad? desintegraban Se totalmente. desintegraban, ¿no? Y cómo va experimentando de esa manera el uso del microscopio, por ejemplo, ¿no? Como al principio no lo entendía, hasta lo destruyó, la cosa no la entiendo, ¿no? Pero aprendió, al final aprendió y se tuvo Sí, que tener paciencia.
Sí, sí, ¿no? El ir a la biblioteca, sacar los libros, revisar sistemáticamente, ¿no? Esa partecita la voy a dejar a mis alumnos para que vean la búsqueda de la información, es Por confiable. favor, sí. Y eso es algo importante. Cuando sabes muy bien qué necesitas, no te distraes. Él sabía a dónde iba. Eso lo Claro, describe muy bien el libro. claro. Pero de ahí quiero detenerme, Marce, en una de las escenas más conmovedoras, me parece, entre varias que tiene, pero muy conmovedoras, que es la de cuando encuentra el perro, ¿no? El Ay, perro, ¿no? Firulais. Yo lo llamé Aparece, Firulais. ¿no? Pero aparece en un contexto muy simpático que dice Mattison, ¿no? Él ya sintiéndose que no encontraba salida en su investigación, o sea, estaba como en un laberinto, y no podía explicarse más allá de lo que podía explicarse hasta el momento, ¿no? Y en esa frustración aparece el perrito, ¿no? Y lo lleva a una nueva ilusión por la vida, me parece, algo así. ¿Tú crees que Sí. pasó eso? Sí, y un despertar alrededor de cómo él se había también deshumanizado en cierta medida. ¿Por Claro, qué? Porque se dio cuenta de que había olvidado cómo se trataba a otros seres. sí, 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 como que él se da cuenta de que estaba en modo cavernícola, perdón que lo diga así, pero estaba en modo cavernícola, estaba sobreviviendo, estaba luchando para mantenerse vivo y llega un ser vulnerable, otro ser vivo, una especie diferente, y entonces él ve como inmediatamente su lado protector, su lado amoroso, por decirlo así, ese lado social se despierta como un ser vulnerable como yo, está sano, debo cuidarlo. claro. Y él mismo se empieza a dar cuenta de, se me olvidó cómo cuidarlo. Y la descripción de cómo él intenta recuperar su conciencia de los lazos que se deben crear entre dos para interactuar, es hasta bonita. O sea, me pareció Sí. bastante tierna incluso. Sí, porque el dejarle comida, el preocuparse porque no fue a comer el perrito y el salir a buscarlo, ¿no? A buscarlo, a saber dónde está, encontró el lugar donde estaba, le dejo comida, pero lo van a atacar, si está la comida ahí, qué sé yo, o sea, empezó a razonar en función de manera más empática, en proteger al animal, ¿no? Y ya cuando está cerca y lo infectan, ¿no? Al perro lo infectan. Él me parece que ahí ya lo atrapa al perro y lo lleva a su casa para, creo que la pata le habían mordido. Lo lleva a su casa a tratar de curarlo, pero el perrito estaba simplemente con mucho temor. Y obviamente un perrito con mucho temor muerde, ¿no? O sea, está en indefensa, Claro. ¿no? Y ve a un humano que se parece al que lo mordió, Claro, obviamente no va a confiar, o sea, él va a buscar solamente esconderse. Pobre claro. perrito. Es esa parte, Marce, cuando él lo trata de calmar a partir del cariño, ¿no? De la voz, porque Mattison describe varias horas tratando de calmarlo, ¿no? Calmarlo con cariño, con una voz tierna, amable, y cómo el perrito se va muriendo, ¿no? En ese momento. Es hasta donde entendí fue lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, básicamente él está tratando de calmarlo y le habla suavemente, no deja de acariciarlo. Y eso es algo clave, la paciencia. Claro, Porque a veces nosotros cuando tratamos como de crear un vínculo nos desesperamos. Y entonces él está mostrando que incluso era con un perrito moribundo, pero él se mantuvo consistente en su esfuerzo para crear el vínculo. Cuando se dio cuenta de todo lo que iba a pasar cuando el perrito le lamió la mano. Ahí y fue cuando el ya perrito esa le parte, dijo como, no, se va a morir. Pero claro, le lamió la mano y él dijo, ya el perro confía en mí. Pero siguió, porque se dio cuenta no solo de que confiaba, sino que se le estaba muriendo. Y duró con él una semana. El perrito se claro, murió una semana después, pero no mencionan que le haya cambiado sus hábitos. Él se mantuvo protegiendo al animal. No, sí. a mí esa escena me puso a llorar. Admito aquí en público que me puso a llorar. Y es para aquellos que tienen perro o han tenido perro, han tenido que enterrar a sus perros, esa parte del libro, leanla desde la perspectiva más humana posible, van a entender el dolor que pueda sentir Neville en ese momento, ¿no? ¿No? Y eso es lo mágico de Mattison, ¿no? Primero te vincula muy fuertemente con Neville y después te hace cambiar el giro y mirarlo de otra manera, ¿no? Pero eso más adelante lo veremos, ¿no? Es Probablemente. verdad. Ok. Esto ha sido Mundos Literarios. Hemos estado en el episodio 6 analizando el libro Soy Leyenda de Richard Matheson. Así que esperamos que hayan disfrutado de este episodio y ya nos encontramos en un siguiente episodio. Nos vemos. Bye bye, Marcel. Chao, chao.